llamaban está mucho que ya la han escuchado, pero no recibí otra cosa. Así que lo que la escuchaba el martes pueden profundizar, ¿sí? Está en Juan capítulo 8. Voy a leer los versículos 31 hasta el 37. Hasta el 38. Hasta el 38 voy a leer. Juan 8, 31 hasta el 38. Entonces, Jesús decía a los judíos que habían creído en Él: si vosotros permanecéis en mi palabra, verdaderamente sois mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Ellos le contestaron: somos descendientes de Abraham y nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús les respondió: en verdad os digo, que todo el que comete pecado es esclavo de pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí permanece para siempre. Así que, si el Hijo os hace libres, seréis realmente libres. Sé que sois descendientes de Abraham, y sin embargo procuráis matarme, porque mi palabra no tiene cabida en vosotros. Yo hablo lo que he visto con mi Padre. Vosotros entonces hacéis también lo que oísteis de vuestro Padre. Mira, quiero decir una cosa. Jesús tiene a veces esta forma de chocar a la gente. Porque nosotros a veces vivimos en una cultura cristiana que tenemos una imagen de Dios y una imagen de Jesús, que proyectamos nuestros deseos, ideales en esto y declaramos que esta proyección, eso es Dios o este es Jesús. Lo que pasa es, a veces Dios no se acuerda a nuestros ideales y Jesús tampoco. Dios es amor. Y sin embargo tú ves a Dios dando mensajes a sus profetas de su furor, de su ira contra el pecado, ¿sí? Jesús es la expresión máxima del amor, pero sin embargo muchas veces chocaba a la gente aquí, por ejemplo. Ahí hay gente que se dice, al comienzo de nuestro texto, que han creído en Jesús. ¿Por qué han creído en Jesús? Han escuchado ya mensajes de Jesús que les gustaban. Han visto milagros de Jesús. Estaban fascinados por este hombre. Pero Jesús, que sabe bien cómo son los corazones, sabe que algo les falta todavía, porque ellos quedaban con lo que vieron, lo comparaban con su deseo y como decía, lo adaptaron a sus ideas, a sus conceptos, y todavía no había un punto de choque. Por eso todavía no era difícil para ellos de creer. Entonces Jesús lo vuelve y les hace el favor de darles el punto de choque. La conversación que empezó con que Jesús habla a esta gente que se dice que han creído en Él, esta misma gente al fin de esta conversación quiere matar a Jesús. Lo quieren matar. Y Jesús, dentro de eso, les dice que son hijos del diablo, que es el asesino y mentiroso desde el comienzo.
¿Por qué? Ellos basaban su fe en su agrado a lo que... Porque han escuchado muchas cosas que decía Jesús que les estaban de agrado, ¿sí? Han visto cosas que les impresionaban y entonces ahí por eso Jesús les cayó bien, por eso creyeron. ¿Me pueden entender, sí? Y Jesús en realidad no es que se vuelva con la meta que al fin quiere matarlos, sino él quiere ayudarles. Entonces quiere ponerla a un punto, quiere llevarla a un punto de decisión, ¿ya? Porque Jesús no está interesado en una iglesia llena. Jesús no está interesado en las multitudes en sí. Jesús está interesado en que la gente crea la verdad. Claro que esperamos que sean muchos que creen de verdad, ¿ya? Y así lo vemos varias veces. En Lucas 14 nos cuentan, por ejemplo, de una gran multitud que seguía a Jesús. Y de repente Jesús se vuelve y dice, si alguien no da prioridad a mí, aún ante su padre, su madre, sus hijos y todo, y aún ante sí mismo, no puede ser mi discípulo. Y les habla que alguien tiene que pensar antes si será capaz. Nadie va a construir una torre sin calcular antes si realmente tiene para construir la torre, y nadie va a ir a la guerra sin calcular antes si realmente tiene la fuerza para ganar la guerra. Entonces termina diciéndome así que nadie que no pueda poner su ego al lado puede ser mi discípulo. Y te aseguro, ya no eran tantas multitudes que después de este seguían a Jesús. En una ocasión incluso era así, que justamente cuando hablaba que Él es el pan de la vida, entonces en este decía que el que no come su carne y no bebe su sangre no tiene vida eterna en sí. Y muchos no entendieron. Y muchos de sus discípulos decían, esta palabra es dura, ¿quién puede aguantarla? Y se fueron, quedaron solamente 12. Y Jesús preguntó, ¿a eso todos ustedes también quieren irse? Y Pedro dijo, no, ¿a dónde vamos a ir? Si tú tienes palabras de vida eterna. ¿Saben? Jesús tiene un gran interés en la verdad. Es lógico, porque Él dice de sí mismo que Él es la verdad. En Juan 14:6 dice, yo soy el camino y la verdad y la vida. Él es la verdad porque la revelación máxima de Dios es Jesús. Cuando ahí el Hijo Eterno de Dios salió del cielo y se hizo hombre, que un milagro que no entiendo, pero ocurrió. ¿Ya? Y creció como cualquier embrión, como cualquier bebé en el vientre de una madre, y nació ahí en Belén y creció. Entonces este hombre es Jesús. En este hombre, ahí Dios se hizo hombre, ¿sí? Y ahí Dios se reveló. Jesús es la máxima revelación de Dios. Jesús muestra el corazón de Dios. Tú lo ves como sana a los enfermos, como echa fuera a los demonios, como llama a los pecadores para que le sigan. Ahí muestra el corazón de Dios, muestra la misericordia de Dios. Tú lo ves como aún cuando muere en la cruz y dice, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Entonces con eso muestra Él, el corazón de Dios. Él es la expresión máxima de cómo es Dios. Por eso Él es la verdad. Si queremos saber la verdad sobre Dios, si queremos ser la verdad, entonces tenemos que mirar a Cristo.
a Cristo. También es el mismo que dijo a los religiosos de su tiempo, que son sepulcros blanqueados. Es el mismo que dijo que si tu ojo te tienta para el pecado, mejor que le sacas tu ojo. Y serás salvo y vas con un ojo al cielo que con 2 ojos al infierno. Si tu mano derecha te da ocasión de pecado, mejor que sacas tu mano derecha, porque mejor con una mano solamente ir al cielo que con 2 manos al infierno. ¿Ya? Pero es el mismo Jesús que se metió con gente que nadie quería que ver con ellos. Los peores pecadores de su tiempo. Y les dio la oportunidad de arrepentirse y cambiar su vida completa. El mismo que llamó a Zaqueo, a este publicano, a un tipo engañoso que había engañado tanta gente, ¿sí? Y lo llama. Dijo que hoy día está en tu casa. El resultado de esto era que Zaqueo quería volver a todo lo que ha robado por engaño a la gente. Es el mismo que cuando querían apedrear a una ramera, una adúltera. Entonces dice a estos que quieren apedrear, pero que escriba algo en la tierra que no sabemos qué era. Y después dice, si hay entre ustedes indignados aquí, es sin pecado, entonces que tira la primera piedra. Uno tras otro se fueron. Y la mujer quedó sola. Y Jesús les dijo, nadie te ha condenado, entonces yo tampoco te condenaré. Vete, pero no peques más. Es el mismo que llevó en la cruz nuestros pecados. Pero ahí tú ves, es lo único donde podemos unir estos conceptos que no entendemos, la ira de Dios y el amor de Dios. Porque cayó sobre Jesús la ira de Dios por los pecados, pero a la vez se manifestó así el amor de Dios porque Él sufrió el castigo en lugar de nosotros, ¿sí? Entonces tú puedes ver en Jesús que el pecado sí es grave. No es tolerable, ¿me entiendes? El precio para que no sea perdonado es carísimo. Es carísimo. Pero tú ves la máxima manifestación del amor de Dios. Mira, Jesús es la verdad. Y cuando dice, si permanecéis en mi palabra, conoceréis la verdad. Entonces dice, con esto me van a conocer a mí. Porque tenemos que conocer a Cristo, pero como realmente es, ¿me entienden? No como nosotros deseamos que sea. Porque eso es la gran equivocación de la religión. La religión siempre tiene lo que desea que sea. Pero la fe se basa en lo que Dios revela que es. ¿Pueden entender esta diferencia, sí? Y hay una fe que es una fe falsa. Y tarde o temprano, esta fe falsa se va a volver en contra de Jesús. Pueden pasar muchos años sin que tú notas esto. Pero si se mantiene así,
Si tu fe no está basado en la revelación de Dios, si tu fe no está basado en la verdad que Dios ha revelado, entonces va a venir el punto que tu fe va a fallar. Y te vas a volver en contra de Dios. Igual como esta multitud, que al comienzo dicen que creyeron en Jesús, y al fin lo querían matar. Es importante que nuestra fe no está basada ni en nuestros sentimientos, y hermanos, ni siquiera en nuestras experiencias, porque esta gente que al comienzo creyó en Jesús eran testigos oculares de los milagros más espectaculares que te imaginas. Y tú lo ves con otros. Como cuando Jesús entra a Jerusalén en la Semana Santa, sí, entonces ahí gritan, Hosana, el que viene. ¿Ya? Y le tratan como rey. Después la misma gente grita, crucifícalo, crucifícalo. Porque sus ilusiones fueron desilusionadas. Y una fe que es una ilusión será desilusionada. Por eso dice Jesús que la verdad hace libre, que la mentira ata. La mentira nos impide que podamos vivir el propósito de Dios. Porque quiero definir libertad así. Libertad es la posibilidad y capacidad de vivir el propósito de Dios. Dios tiene para cada uno un propósito. Tiene para cada uno un llamado. Dentro de este propósito es que tengas una relación de amor con el Padre, ¿sí? Y una relación de amor con Jesús, ¿sí? Que es lo mismo. ¿Ya? Dentro de este propósito es que tú seas transformado en la imagen de Jesús. Entonces, si desde un tiempo tú vives tu vida cristiana, y desde tiempo ya no hay un cambio, ya no hay un progreso en este proceso de ser transformado en la imagen de Jesús, entonces probablemente estás fuera de tu propósito. Y hay algo que te ata. Dentro del propósito está también un llamado. El Señor tiene una manera como a través de ti quiere bendecir esta tierra. Por eso el Señor tiene para ti una función específica en el cuerpo de Cristo. Si tú no la cumples, si tú no la tomas, si no estás integrado en el cuerpo de Cristo, estás fuera de tu propósito. Algo te ata. ¿Ya? Si tú no sabes, ¿para qué? Eso no significa que tú tienes que tener en tu cabeza algún nombre especial, un ministerio especial, ¿me entiendes? No se trata de eso, pero se trata de que tú sabes que estás sirviendo a Dios en la forma que Dios quiere que le sirvas. A lo mejor no tiene nombre, ¿ya? No todos pueden ser pastores, no todos pueden ser apóstoles, no todos pueden ser maestros, no todos pueden ser... ¿Me entienden? Sí. Pero todos tienen un ministerio. La mayoría de los ministerios no tienen un nombre especial. Y todos no tienen solamente un don. Todos tienen una combinación de dones. Incluso son un don. Porque nadie tiene la personalidad como tienes tú. Y a través de nadie el Espíritu Santo puede obrar en la forma como pueda obrar a través de ti. Ahí no necesitas descubrir alguna cosa mística especial. No todos van a tener un don de profecía. No todos van a tener un don de milagros, ¿sí? Pero todos pueden servir al Señor en una forma
en una forma que es muy especial. Tú puedes servir al Señor y a través de ti el Espíritu Santo puede obrar como ninguna otra persona. ¿Me pueden entender, sí? Entonces libertad es la libertad de vivir eso. Efesios 2, versículo 10, dice, somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para hacer las buenas obras que Dios preparó de antemano para que nosotros anduviéramos en ellas. Tú estás creado para hacer buenas obras, pero no cualquier buena obra. Tú estás creado para hacer buenas obras que Dios ya diseñó antes, que Dios la preparó, porque quería que tú las hagas. ¿Ya? Libertad es vivir eso. Eso es libertad. Que tú puedes vivir eso. Si tú no puedes vivir eso, no eres libre. ¿Ya? Y si no eres libre, entonces lo que ata es alguna mentira. Porque la verdad hace libre. Si no somos libres, si somos frenados, si somos atados, es porque la verdad no está profundamente en nuestro corazón. Porque a esta gente Jesús dijo, mi palabra no tiene cabida en vosotros. Para que la verdad nos haga libre, tiene que estar profundamente en nuestro corazón. Yo creo que Jesús no mintió cuando dijo, el que el Hijo libera, verdaderamente será libre. Amén. Si podemos entender este principio bien, mira, los demonios salen solos. Porque si no hay mentira donde pueden aferrarse en nosotros, no pueden quedarse. ¿Me pueden entender? ¿Sí? Entonces, pero ¿de dónde recibimos la verdad? Ahí volvemos al comienzo. Jesús dijo, si permanecéis en mi palabra, sois verdaderamente mis discípulos y la verdad os hará libres. Pues ahí tenemos tres cosas. Permanecer en la palabra, número 1. En consecuencia, ser discípulo de Jesús, número 2. En consecuencia, ser libre. Número 3. ¿Sí? Entonces, primero la palabra. Mira, es importante que entendemos que este libro es verdad en todo. Entonces eso significa que yo pienso algo y de repente noto que la palabra de Dios dice otra cosa. ¿Quién tiene la razón? La palabra de Dios, sí. Pero en la práctica, hermanos, no siempre es así. Porque muchas veces ponemos filtros ya cuando leemos la Biblia. Algunos textos ni siquiera queremos leer. ¿Ya? Buscamos chocolate. Cuando hacemos nuestro devocional, siempre nos buscamos un texto que nos está agrado, ¿sí? Elegimos.
Elegimos algo que nos hace cariño a nuestra alma. ¿No, verdad? Por eso recomiendo que una vez haces una lectura completa de la Biblia. En tu devocional trata siempre estudiar un libro completo. ¿Ya? No haga así que, ay, mira, que lea hoy algo en la palabra, entonces que pues, este es bonito. Gracias, Señor. ¿Ya? Porque, no sé, esta Biblia aquí que tengo tiene no sé, déjame ver. Ya, no sé, porque el Nuevo Testamento tiene 396 páginas y el Antiguo Testamento aquí tiene 1252 páginas. ¿Ya? Entonces son muchas páginas, ¿sí? Y todo eso es la palabra de Dios, ¿sí? No solamente una porción de eso. Claro, necesitamos aquí un conocimiento que progresa gradualmente. Por eso, digamos, al comienzo, muchos han recibido un curso de Logos, después de Logos hicimos otro curso, ¿ya? Y ahí también les entregamos, los que pasaban luego entregamos también una pauta, cómo pueden ahora seguir a estudiar la Biblia, con qué libros es bueno empezar, así, ¿ya? Hay ayudas muy buenas. Hace poco les mostré un libro donde está la historia bíblica resumida en eso de Max Lucado con otro. Me recomiendo este porque eso es algo que van a leer y tienen toda la historia, o así, ¿ya? Es muy bueno. Porque, mira, quiero darles un ejemplo. El profeta Jeremías. El profeta Jeremías tenía mensajes de Dios que eran, mira, yo agradezco a Dios que no tengo el ministerio exacto del profeta Jeremías, ¿sí? Pero a veces puede ser. Entonces el profeta Jeremías avisó el juicio al pueblo de Israel. Él les avisó que van a ser dominados por Nabucodonosor. El hombre en realidad se llamó Nebuchadnezzar, pero nada. Entonces aparecen otros profetas y dicen, mira, nada en Jerusalén será destruido y lo que los babilonios ya han sacado va a volver. Y todos que ya están en Babilonia van a volver dentro de 2 años, dice el profeta, entre comillas, Ananías se llamó. Dentro de 2 años van a volver. Y sabe, yo puedo entender este profeta Ananías. Yo puedo entender estos profetas que se oponían a Jeremías. Oye, decían, ¿cómo puede ser? Jerusalén es la ciudad de Dios, es el templo de Dios. ¿Cómo tú puedes decir que ese templo será destruido? ¿Cómo tú puedes decir que Jerusalén va a ser tomado? ¿Cómo tú puedes decir que el descendiente de David, con que Dios hizo un pacto, va a ser cautivo? ¿Y cómo puede ser que el pueblo de Dios va a ser cautivo en Babilonia? No, Dios no es así. Dios no es así, decían. Y decían puras cosas buenas. ¿Saben por qué? A lo mejor, a veces, al comienzo tenían inspiraciones de verdad, pero no tenían un conocimiento de la palabra. Jeremías conocía la palabra.
todo lo que profetizaba, todo lo que decía, encuentras ya en Moisés, encuentras ya en Deuteronomio, en los capítulos 28 hasta 31. Ahí habla exactamente qué va a pasar cuando el pueblo se aparte de Dios. Y ahí ya estaba, a través de Moisés, antes que él estaba en la tierra, ya estaba profetizado que en este caso el Señor les va a sacar de su país. Pero más tarde les va a hacer volver y va a hacer un nuevo pacto y van a cumplir sus mandamientos. Todo esto, lo que Jeremías profetizó, ya estaba en lo que en su tiempo era la Escritura. ¿Me puede entender? Sí. Solamente que lo concretizó para la situación ahora. Y sabía que ahora es que van a pasar estas cosas, ¿ya? Pero Ananías tenía una fe que era más un optimismo. Tenía algún conocimiento de Dios. Dice, no, Dios es bueno. Pero y la palabra bueno llenó con sus conceptos de bueno. Y así todos estos otros falsos profetas. Y lo chistoso es, si el pueblo hubiera escuchado a Jeremías, si el pueblo hubiera se habría arrepentido por causa de estas palabras de verdad, tal vez sería evitable todo lo que después llegó. ¿Me pueden entender? Sí. Pero escuchaban a los profetas falsos. Escuchaban a la gente que les hizo cariño a su alma. Mira, cuidado de la gente que siempre te dice lo que quieres escuchar. Amén. Esos son siempre mentirosos. Mira, necesitamos la palabra completa. Amén. Jeremías reprocha a los falsos profetas, mira, a los que me aborrecen les profetizan paz. ¿Saben? No hay paz para la gente que aborrece a Dios. Tenemos que tener claro eso. Sobre todo cuando esta gente que aborrece a Dios se dice que son cristianos. Y en su vida práctica aborrecen a Dios. No pueden tener paz. Paz tiene el pecador que se arrepiente. El Evangelio, el mensaje de la gracia de Dios es para el pecador que se arrepiente. Y la invitación es, si te arrepientes de tus pecados, hay perdón para tus pecados. Nunca más el Señor va a reprochar los pecados de alguien que ya se ha arrepentido, que ya recibió su perdón, porque todo llevó Jesús a la cruz. Y Dios dice que habita en el corazón del que está triste por su pecado en su corazón, ¿sí? Del que se humilla ante Él. Ahí Dios habita y hay esperanza. Cuando el diablo nos acusa, podemos decir, no, Jesús es mi abogado y tengo perdón. Y Dios no me ve así. Amén. Cuando una vez nos hemos vuelto a Dios, nunca va a reprochar los pecados de antes. Nunca. Pero el Evangelio, el mensaje de gracia, no es para personas que sigan con su corazón duro. Que toleran el pecado, que se niegan a volver realmente a Dios. ¿Qué dice Jesús a la gente en la Odisea? Ustedes piensan que son ricos y no saben que son pobres, ciegos, desnudos. Dice, por eso los voy a vomitar de mi boca. Imagínate, te dice a cristianos. Porque esta gente no basaba su fe en la verdad revelada aquí en este libro. Esta gente basaba su fe en
en sus ritos, sus prácticas, funcionaba, toda la iglesia funcionaba. Entonces pensaban, somos ricos. En realidad su corazón estaba apartado de Dios y ni siquiera se dieron cuenta. Hermano, la verdad ha salido. La verdad ha salido. Y aquí, en este libro, tú conoces a Jesús porque, mira, es más profundo que solamente recibir información ahí de la Biblia. En este libro, Jesús se revela. Mira, Pablo dice en 2 Corintios 3, 16 hasta 18, dice, nosotros todos con rostro descubierto contemplamos la gloria del Señor y seremos transformados de gloria en gloria a través del Señor, que es el Espíritu. ¿Qué quería decir con rostro descubierto? Porque antes escribe de los judíos que leyeron el Antiguo Testamento, pero no encontraban a Cristo dentro, porque había un velo ante su rostro. Pero si dice, si ellos se vuelven al Señor, el velo se quita. Y cuando el velo se quita, entonces y leemos la Biblia con el velo quitado y recibimos la revelación de Dios. Entonces ahí no solamente vemos palabras, no solamente informaciones, sino contemplamos a Cristo. Y lo contemplamos en tal manera que a través de la palabra, la presencia de Cristo nos está impartido. Y Él crece en nosotros y nosotros somos transformados en la misma imagen. Eso es conocer la verdad. Eso es conocer la verdad. No es una teología correcta nomás. Una teología correcta a nadie lleva al cielo. Pero conocer a Cristo de tal manera que seamos transformados en la misma imagen. Hermano, eso. Y de gloria en gloria. Este es que nos hace libres. Amén. Dice Jesús, el que practica pecado, ahí no dice el que de vez en cuando cae en un pecado, sino el que sigue en pecado, el que practica pecado, el que vive pecado, ya. No es hijo, sino es esclavo. Es esclavo del pecado. Jesús vino para que no seamos esclavos del pecado, ¿sí? Mira, si de una cosa no nos resulta salir, es porque la verdad todavía no es suficientemente profundo en nuestro corazón. Porque hay una cosa, y con este punto voy a terminar. Eso es la verdad, pero nosotros tenemos la cabeza llena de otros conceptos primero. Todos cuando nos convertimos a Cristo teníamos ya un montón de convicciones, ¿ya? Nuestra cultura tiene un montón de conceptos, y este incluye nuestra cultura evangélica, que son en contra de la palabra, ¿sí? Algunos hemos entendido que saben y casi no nos damos cuenta. Por eso dice en Romanos 12 que debemos, versículo 1 y 2, que debemos presentar nuestros cuerpos como sacrificio vivo, agradable a Dios. Pero ¿cómo? Porque nadie se va a acostar sobre un altar, tomar un cuchillo y... Además ya no seríamos sacrificio vivo con eso. ¿Cómo se hace? Tampoco es suficiente que tú dices, mira, Señor, me entrego a ti como sacrificio vivo, me entrego a ti. Ya. No, el versículo 2
después aclara cómo nos entregamos a Dios como sacrificio vivo. ¿Quieren saberlo? Lo voy a leerlo ahí literalmente. Está ahí. Y no os adaptéis a este mundo, sino transformaos mediante la renovación de vuestra mente. ¿Mediante qué seremos transformados? ¿No te parece que es casi lo mismo que dice Jesús? Conocemos la verdad nos hará libres, ¿sí? Y ahora Pablo dice, a través de la renovación de nuestra mente seremos transformados, ¿sí? Porque tú eres, y tú vives, y tú actúas según lo que piensas. Ahí está el problema. En los conceptos, ¿sí? Entonces, necesitamos una renovación de nuestra mente. ¿Amén? Entonces ahí está el problema. Porque algunos leen la Biblia y siempre solamente leen la confirmación de lo que ya creen. ¿Qué es eso? Algunos tienen una dogmática y leen y siempre leen la confirmación de este esquema teológico que tienen. O algunos tienen, y siempre leen solamente la confirmación que ya tienen, ¿me entiendes? Algunas cosas ya dije que ni siquiera leen, pero incluso cuando leen. Y cuando algo contradice, algunos dicen, mira, cuando yo me convertí, yo era un fanático de libros. Además era un chico muy orgulloso que me creía a mí mismo muy inteligente. Me creí súper inteligente. Entonces, en estos muchos libros, había muchas ideas que me fascinaban. Y cuando me convertí a Jesús, de algunos de estos no quería tan fácilmente separarme, ¿sí? Y yo encontré siempre un truco de interpretar la palabra de acuerdo a lo que ya pensaba. Y si uno quiere hacer eso, siempre va a encontrar el truco. Otros lo hacen de diferente manera, entonces discuten con la palabra. Como a veces casi quieren enseñar a Dios como tiene que ser. Tiene que enseñar a Dios cómo debería ser si realmente es bueno. o otra cosa, ¿ya? Mira, si necesitamos una transformación de nuestra mente para que conozcamos la verdad de tal manera que la verdad se transforma en los paradigmas de nuestro pensar, ¿sí? Y que todos pensamos desde la verdad revelada por Dios, ¿sí? Entonces necesitamos leer la Biblia así, que pueda cambiar nuestros conceptos. ¿Les parece lógico eso? Y saben, hay sorprendentemente muchas personas que no quieren cambiar sus conceptos. Y por eso no llegan adelante. Y quedan parados. Un teólogo que yo aprecio mucho, Dietrich Bonhoeffer, una vez escribió en la cárcel, hay que leer la Biblia siempre en contra de sí mismo. Con eso quería decir que hay que leer la Biblia siempre con la expectativa que va a contradecir algún concepto propio y va a refutar algún concepto que yo tengo. Desde 30 años, hermanos, yo sigo al Señor. Y yo no pienso igual como pensaba hace años, ¿me entienden? Yo leo con esta expectativa. Además, con el deseo que algunas cosas que mentalmente, que ya he aceptado que son así, pero que todavía no tienen raíces,
Siempre pidiendo, Señor, a que tenga raíces más profundas en mí. Para que sea algo que sea una convicción profunda. Porque ¿qué sirve si tú puedes decir de memoria a lo mejor todas las verdades bíblicas, pero vives en tu vida diaria dirigido por otras convicciones? ¿Me pueden entender? ¿Sí? Entonces permitan el Espíritu Santo que refute las mentiras. Para eso hay que humillarse ante Dios. Porque si tú tienes el afán de tener una opinión de peso, ¿ya?, no vas a avanzar. Tenemos que ser como niños. Nos dijo Jesús: Padre, te alabo porque ocultaste estas cosas a los sabios y entendidos. ¿Los revelaste a los niños? Tenemos que ser niños ante Dios. Niños ante Dios. Dios, yo no lo sé, tú lo sabes. El niño no tiene la actitud que sabe mejor, el niño chico no tiene la actitud que sabe mejor las cosas que sus padres. Cuando crecen cambia eso, pero cuando son chicos, no, ¿cierto? Bien chico, muy Entonces, te invito que un momento cierren por favor los ojos. Y por un momento piensas. Y te pongas a ti mismo la pregunta: ¿soy yo libre? Creo que nadie va a decir de sí mismo que está 100% libre. Estamos en un proceso, ¿sí? Pero tal vez el Señor te revela en este momento que no estás en el punto del proceso donde podrías estar. Entonces pide al Señor en silencio para que refute todo lo que se levanta contra el conocimiento de la verdad. Y yo pido, Padre, para que entregas ahora un hambre profundo por la palabra de Dios. Un afán de leer la palabra, de estudiarla, de escuchar enseñanzas acerca de la palabra, de conversar con hermano acerca de la palabra, de aprenderla en todas las formas posibles, para que realmente seamos discípulos, seamos aprendices, seamos gente que tú enseñes. Queremos permanecer en tu palabra. Y te pido que desde en adelante haya un mayor nivel de revelación cuando escuchamos o leemos tu palabra. Te pido que muestras ideas, conceptos que no te permitimos hasta ahora cambiarlas. Para que aquí todos podamos conocer la verdad y seremos libres, verdaderamente libres.